bienvenidos, ¿cómo les va? Comienza con sentido público del último día de la semana y en programa más corto. No porque nos querramos ir nosotros, porque tenemos un programa genial. Hay fútbol, ¿quién juega? Central Patronato. Así que atenti todo el mundo, pero hasta menos cuarto nosotros estamos al aire con un equipazo. Ustedes del otro lado, nosotros acá. Ya está, empecemos así, aprovechamos el tiempo. Vamos. Ay, tengo que decir yo los títulos. Me falta el Martín, qué tonta. Cristina Fernández habló ante estudiantes y graduados de la Universidad de Harvard. La mayoría de los que preguntaron eran argentinos. Habló de la crisis política mundial y rechazó que impulse una reforma constitucional. Unos 6.000 estudiantes secundarios se movilizaron desde el Palacio Pisurno hasta el Ministerio de Educación de la ciudad, donde pidieron ser escuchados. Pusieron no, un fallido. Ya se suman 36 los colegios tomados y el ministro Bullrich sigue sin atenderlos. Con el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial se abrieron varios debates, entre ellos Estado con Iglesia o Estado laico. Vienen al piso dos abogados que sobre este tema tienen posturas diferentes. ¿Cómo les va? ¿Todo en orden? Muy bien. ¿Por qué falta Martín? Porque estaba descompuesto y no podía venir. Le pagan para que trabaje, bueno, no para que se enfermo, componga. pobrecito, no podemos. Le mandamos beso para que se recupere pronto. Sí, está bien igual. Beso enorme. Vamos a empezar entonces con Alfredo, sí, porque las vías de comunicación yo no me las acuerdo, así que si te querés comunicarte, míranos por porque Alfredo diga que está las vías de Facebook, comunicación, ¿querés decirlas, Alfredo? No. ¿Marian? Tampoco. No la sé. ¿Viste? No la sabe nadie. Somos así, somos un equipo incómodo. Nos falta uno y se nota un agujerazo. Bueno, pero esto es lindo para Martín, se va a dar cuenta de que realmente lo extrañamos mucho. Es muy necesario. Vamos a hablar de Cristina, en este caso en Harvard, ya la habíamos visto en otra universidad, en este caso estuvo en Harvard también, en una especie de charla abierta, conferencia de prensa con estudiantes de esa universidad. Llamó la atención, por eso, no sé cómo la llamamos, ¿sabes cuál sería el término? ¿Es una charla abierta? No, porque en general viste que estaba mencionado, uy, ¿qué es conferencia? ¿Por qué conferencia de prensa? No fue, Esto no fue una conferencia de prensa. No, igual ahora bien, cuando hago así, conferencia de prensa, algunos es que como más o menos. si claro, digamos, de lo que menos parecían eran de Harvard, ¿no? Parecían como que mamá o papi lo llamó por teléfono y les dijo, pregunten esto, digan esto. Entonces los muchachos leían preguntas que eran elementales, porque eran preguntas muy, muy breves. Medio lamentable los muchachos que preguntaban, la verdad, lo digo honestamente. Hay muchos aspectos, pero digamos, puedo tomar dos y después podemos seguir ampliando con algunos otros, ¿no? Quienes transitamos la universidad sabemos que en las asambleas, en general, el grupo político dominante es el que maneja la asamblea y va dominando, digamos, quién habla y quién deja de hablar. Digamos, en lo que es la jerga de los movimientos juveniles es, bueno, quién aparatea la asamblea, digamos, quién va a ir manejando la asamblea. A ver, si pensamos una asamblea en filosofía y letras, y bueno, en la facultad de filosofía y letras, ¿uno qué puede suponer? Que van a ser los grupos de izquierdas, el trotskismo, que va a ir manejando la asamblea. Claro. Si vamos a la facultad de ciencias económicas, los radicales, porque la franja morada tiene una fuerza muy importante. Bueno, si vas a Harvard, bueno, ¿quién pensás que va a aparatear esa suerte de asamblea? Bueno, los sectores más conservadores. Y ahora se descubrió y empezó a estar un poquito más a la luz que había por lo menos uno exfuncionario del PRO. Digamos, estuvo desde enero como asesor de Esteban Bullrich. En julio dejó de ser, tuiteó, ¿no? Justo hace poquitas horas tuiteó, dijo, bueno, que dejó de ser funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el área de educación, justo en el área de educación, con todos los problemas que hay ahora en la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Y previa a esta reunión de la presidenta con los alumnos, en Harvard no hay solo argentinos, latinoamericanos, digamos, hay otros. Mayormente norteamericanos. No, claro, pero también, digamos, hay otros latinoamericanos. Fíjate que gran parte de las 10 preguntas fueron argentinos, porque previamente, es lo que yo te digo, entre las asambleas, bueno, a ver quién domina. Y quién domina, además, quién va a estudiar a Harvard. ¿Sabes qué? Más o menos la matrícula, vivienda, etcétera, más o menos alcanza $51.000 al año que tenés que pagar la universidad. Acá es gratuita.
Entonces, por ahí es un poquito más democrática. Eran como preguntas desde las cacerolas, ¿no? De la tapa de Clarín eran preguntas, claro, ¿no? Claro, era de la como tapa de Clarín, del portal claro. digital. Exactamente. Pero tiene su lógica. Si vos vas a Harvard y van a escuchar, digamos, tenés que saber el riesgo que va a ser ese grupo político o esa visión que tienen los que van a estudiar a Harvard. Pero, Alfredo, podría haber preguntas de una derecha inteligente, que no hubo, eso digo. Bueno, eso es otra cuestión, porque además fueron los argentinos, Claro. y en realidad los argentinos ahí, los estudiantes, los que hablaron, porque debe haber otros, porque hubo un salteño, ¿no? Que el último dijo, bueno, vos fíjate cómo ahí se revela, eso es lo que yo te digo. El papelito. Él dice cómo que... se aparatea, en el sentido que dijo, bueno, voy a hacer la pregunta el último, que habló de responsabilidad No la social que me empresarial. dieron, dijo. Claro, que no me dejaban, porque así se manejan las asambleas en la... Te guste o no, después podemos decir y vamos a decir que es democracia y todo, y que después los compañeros, camaradas y correligionarios de los centros de estudiantes no me critiquen, pero en un café podemos decirlo que así se arman las asambleas. Entonces vos hablas y decís esto, vos decís lo otro y así. Este salió al final y dijo, no me dejaban, o que no era la pregunta porque que... la presidenta le decía, bueno, lee ese papelito que trajiste. Claro. Y él dijo, no voy a leer, algo así, no textual, pero no voy a hacer la pregunta que me dijeron. Lo dijo muy rápidamente y pasó inadvertido. Bueno, porque así funciona. Ahora bien, si la presidenta va, tiene que saber sus asesores que ese es el escenario. Ese es el escenario que se le presenta. Y el escenario que además había preguntas también interesantes en el sentido para que pueda contestar. Esto es una. Después, si querés, otro aspecto que me parece que excede, pero que incluye el tema de lo que es Harvard, que es el tema de la formación de los profesionales y futuros líderes políticos y empresarios, aquí como en el exterior. Y en gran parte de las universidades, incluyendo en Argentina, y obviamente la que es Estados Unidos, Harvard o las de Europa, las corrientes dominantes de la formación y la currícula es conservadora. Es profundamente conservadora. Y entonces, y además de que son pagas, o sea que quien paga y puede pagar lo que paga en esas universidades, es porque son de sectores de clase media alta, alta. Entonces, cuando hay presidentes, en este caso como Cristina Fernández de Kirchner, que son disruptivos de ese discurso conservador, bueno, van a tener ese tipo de preguntas. Ahora bien, para cerrar, es que uno se tiene que preguntar, estos son los futuros líderes políticos y empresarios de aquí y en el mundo. Entonces, cuando nos planteamos decir, bueno, ¿qué pasa con la crisis mundial? Viste que decir, bueno, ¿por qué no la resuelven? ¿O por qué favorecen a los bancos? ¿Y por qué favorece a los bancos? Porque aquí tenés uno de los puntos esenciales, porque aquí se forman. El germen. Y sí, porque aquí se el huevo forman de la serpiente. los líderes políticos y empresarios también, a mí me parece allá como aquí. Que tu explicación, sinceramente lo digo, es demasiado profunda para la mediocridad de lo que yo vi. Yo no vi mucha elaboración en las preguntas, vi preguntas muy elementales, realmente muy elementales. Política. No parecían universitarios. No, eran porque preguntas eran políticas. chicaneras, Bueno, preguntas eso, chicaneras para un título, no para hablar de políticas públicas o de un Estado, Obvio. del futuro del país o de la región, ¿no? Porque era ellos lo toman como parte de una asamblea y un acto político. La cantidad de presidentes a lo mejor que han salido de nuestra universidad pública, cuando uno menciona determinados profesionales, de dónde viene, cuál es la extracción de ese profesional, uno está hablando de un montón de cosas, está hablando de una ideología también. Y claramente lo que pasaba acá era eso, justamente, que el ámbito trasciende muchas veces, invade la pregunta con lógica. De la misma manera que si nosotros hacemos cualquier pregunta, va a estar invadida por la educación que tenemos, el contexto en el que estamos. Indudablemente pasa eso. Y la formación. Claro, a eso voy. El tema de la formación es muy importante. A eso voy, donde uno se formó. Exactamente. La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde yo estudié, me recibí,
hay una frase que yo rescato de Abraham Gack, que fue el rector del Carlos Pellegrini y después el director ejecutivo del Plan Fénix, que dice que la Facultad de Ciencias Económicas es un laboratorio de yuppies. Yo le digo que es una fábrica de yuppies, ¿entendés? Entonces, pero este es un punto esencial para entender después qué es lo que pasa en la sociedad, cuáles son los líderes políticos y cuáles son los líderes empresarios y cómo se interviene en la sociedad. Es que, eso es Harvard. Pero claro, por eso, o sea, no es casual que las preguntas hayan sido de ese calibre y también hay que ver que eran chicos relativamente jóvenes, digamos, que hay contextos que también intimidan, eso también es cierto, o sea, no es lo mismo estar charlando. No, pero ahí, para mí, ellos estaban nerviosos porque estaban haciendo una jugada política. Claro. No estaban hablando. Soy muy inocente, sí. Y estaban siendo hablados. Claro, estaban siendo hablados. Es cuando yo digo, la mamá lo llamó esa mañana y dijo, preguntale por la inflación, que acá es muy alta, está siendo hablado. No es que previamente estuvo preparado, porque así se preparan las asambleas. Sí. Previamente se arman. También es cierto que la presidenta tiene un estilo que también lo saca un poco del eje, es menos formal de lo que a lo mejor habitualmente suele ser un primer mandatario, digamos. Tiene como una impronta que se permite chistes, se permite a veces pequeñas chicanas la universidad que son... sabe de esto. ¿Sí? Cuando le dice lo del papelito, te está traduciendo que estaban armados. Claro, que le dieron letra. Sí. Claro, entonces, porque clarísimo. la verdad, si uno se enfrenta como presidente, me parece que de esas son buenas preguntas en una conferencia de prensa, que por ahí la presidenta debería dar una conferencia de prensa porque lo puede contestar. Digamos, cuando estás en un ámbito universitario, frente a un líder mundial, la verdad, las preguntas son otras, digamos. Pero a Obama, ¿qué le vas a preguntar? Digamos, a ver, si yo tengo que estar a Obama, ¿qué le voy a preguntar? ¿Vas a ir a tirar una bomba a Afganistán? Claro, exactamente, es lo que decía Mariana. Vos preguntás cosas de fondo, se podía haber preguntado del futuro de América Latina, del país en el contexto latinoamericano. No, preguntaban las estupideces que permanentemente se repiten. Pero incluso de la exposición, porque de última, cuando se hacen exposiciones, en caso de literatura, de economía, de política, de ciencias sociales, después el público pregunta sobre lo que expuso. No sobre si es hincha de Racing, ¿entendés? Bueno, les hago una pregunta, a ver ustedes como periodistas cómo lo vieron, porque yo escuchabas el relato por parte de algunos medios y había uno que contaba poco más y poco menos que un chico casi se va llorando por el maltrato de la presidenta, en fin, un relato que parecía de Disney, Bambi cuando pierde a su mamá, y por otra parte como que estaba muy crispada la presidenta, como que no esperaba ese calibre de preguntas. ¿Cómo lo vieron? No, qué falso. Yo no la vi crispada para nada, al contrario, la vi con un manejo de la situación admirable realmente. Es una construcción de la realidad que se quiere armar, pero eso ya es toda una disputa a lo que hoy hay. La verdad que todo está cruzado y en lo posible uno tiene que tratar de tener un criterio propio, digamos, está cruzado por que el Grupo Clarín y el gobierno. Entonces se arma cualquier historia, digamos. Lo que estuvo claro es que ahí la verdad contestó. Y los otros preguntaron, ¿por qué estaban nerviosos? La verdad que ahí es otra pregunta, no porque estaban nerviosos por lo que estaban que querer preguntarle, que en realidad no era lo que ellos... Estaban incómodos, se notaba cierta incomodidad, tensión. Sabían. Yo entiendo que uno puede estar tensionado porque vas a hacer una pregunta a una presidenta, ¿no? A un jefe de Estado, pero ahí había algo como de angustia, ¿no? Parecía en la escena. Sí. Vamos a cambiar de tema, pero seguimos hablando de educación, en este caso volvemos a nuestro país, la marcha de estudiantes ayer convocada reunió alrededor de 6.000 chicos pidiendo por participar del debate, básicamente. En realidad ni siquiera estaban pidiendo anular las medidas que se estaban proponiendo, sino, señores, nos interesa tener también voz en este debate, somos parte interesada, lo cual es muy lindo si uno lo piensa desde un lugar de estudiante activo que quiere participar, pero lo cierto es que hay más de 30 escuelas tomadas. Estuvimos en la marcha y pasaba esto. Este jefe de gobierno prefiere priorizar la educación privada y obviamente va a deteriorar la educación pública. ¿Para qué? Para que los pibes, en vez de ir a la educación pública, vayan a la privada. Ahora es lo que está haciendo con esto, digamos, cambiar la currícula, sacarle contenido a materias, a colegios que jamás tienen una identidad, ¿no? La identidad del pibe que entra a ese colegio porque tiene esa especialización, bueno, se lo está sacando. Y en el 2010 nosotros exigíamos reformas edilicias, le exigíamos a un gobierno que cumpla con lo que creíamos tenía que hacer. Ahora entendimos que este gobierno de Macri no puede cumplir, que este gobierno de Macri no va a querer profundizar la mejor educación pública. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, déjenos a nosotros elegir cómo es el plan de estudios, no solo a los estudiantes, a nosotros con los docentes, que tenemos experiencia, que sabemos cuál es el techo que se cae, que sabemos cuál es la materia que nos sirve y cuál no, que podemos decir, este es el año que yo digo de la juventud.
¿sí? Porque se habla del voto a los 16, etc. Bueno, nosotros no solo queremos votar cada 2 años y debatir política cada 2 años. Queremos permanentemente discutir cómo va a ser nuestra escuela. Lo demostramos del 2008 en adelante. 2008 por las becas, 2010 por las reformas, 2011 por las políticas antidemocráticas de la UBA, 2012 por el cambio de currícula. Estamos demostrando que queremos participar en nuestra escuela, queremos participar en nuestro país y la única posibilidad para ello es que el gobierno de las escuelas públicas se empiece a repartir. Estamos defendiendo nuestras orientaciones porque ya que de acuerdo a todos los problemas que está habiendo en la ciudad, se quiere el año que viene cambiar las orientaciones por completo, hacerlas desaparecer. Los chicos se quedan sin salida laboral, los profesores también, porque al cambiar todas las materias también se quedarían sin trabajo los profesores. Los chicos de gastronomía al terminar 5º año tienen una salida laboral con eventos, bares y todo eso que por ahí se le afectaría mucho. Yo como estudiante de construcciones, que voy a salir como maestro mayor de obras, me sacarían materias fundamentales o cambiarían los horarios y un montón de contenidos. Por ejemplo, topografía o cálculo, que son específicas para hacer una construcción, a mí me la sacarían. Si se me cae la obra abajo sería problema mío, obviamente no de ellos. Entonces, también denunciar esto, que nosotros vamos a salir como albañiles y no como maestros mayores de obra. Bueno, y la cuestión sigue trayendo repercusiones. ¿Cuáles son las últimas novedades, Marian, con respecto al tema? Acá hay que señalar que ayer hubo esta nutrida movilización y el ministro de Educación, Esteban Bullrich, no los recibió y dijo hoy que no los va a recibir, no los va a escuchar, que es justamente el reclamo. Yo creo que acá lo que hay que señalar, con más de 30 escuelas tomadas desde hace más de una semana, casi ahora se cumplen 2 semanas, es la incapacidad del gobierno porteño para desarticular este conflicto, que está claramente generado por el cambio con esta homologación que es necesario hacer para que los títulos tengan validez de las escuelas técnicas. Son 6 tecnicaturas en la ciudad, nada más las que tienen que homologarse. Maestro mayor de obra, química, electrónica, mecánica, automotor y electromecánica, solo esas. Digo, la incapacidad del gobierno de la ciudad, que por el otro lado ordena que se denuncien en las comisarías a través de un instructivo que reparte a los directivos a los alumnos en cada colegio donde hay tomas de colegios. Esto fue desarticulado hoy a la mañana por una jueza justamente que dijo que se cese de aplicar ese protocolo, ese instructivo. Entonces tenemos por un lado la incapacidad de convocar para dialogar y por el otro lado la decisión de denunciar y de alguna forma criminalizar este reclamo de los adolescentes y jóvenes en la ciudad que están movilizados, interesados por lo que va a pasar con sus planes de estudio, ni más ni menos. Vamos ahora a hablar de un maestro que da clases cada día que se para delante de una cámara. Da clases desde su programa, nos enseña, cada palabra que habla es casi como si hablara Dios, te digo honestamente. Vamos a ver lo que pasaba en el programa hace un par de días, en donde realizaba cual Lilita Carrió esta profecía. Entonces me mataste. Algo entre nosotros. Y que no salga de acá, porque si sale de acá por ahí, va a ser la película elegida para competir con el Oscar. Te juego lo que quieras. Si me equivoco, que me crezca pelo. Bueno, ya está. Pero va a ser. No, digo, sí, está bien. Perdiste la oportunidad del pelo. Claro. Con lo que querés que te crezca el pelo, negro. Con lo que quiero que me crezca el pelo y me quiero que... Bueno, vamos a hablar en serio. Tampoco era muy difícil saber que podía ser elegida Infancia Clandestina porque es una película que está muy bien hecha, es decir, tiene un formato que se ve, digamos, que se sigue con interés y tiene lo que se busca en las películas en idioma no inglés, que tenga representatividad en relación al país, cosa que esta película lo tiene. Ahora bien, fue una elección muy reñida, obtuvo 19 votos y el último Elvis, que a mí me gustó muchísimo, tuvo 18 votos y Elefante Blanco de Pablo Trapero 14. Las 3, en mi opinión, nadie tiene por qué estar de acuerdo conmigo, son muy buenas películas, las 3 son muy buenas películas. Ahora es cierto que Infancia Clandestina da cuenta de un momento en la historia de la Argentina que todavía tiene vigencia en el presente, o sea que es una película que uno puede leerla históricamente y puede aprender mucho de lo que ocurre actualmente en la Argentina a partir de remontarse a 1979 y a esa historia que lamentablemente tanta gente conocida incluso ha vivido. La película está, insisto, muy bien hecha. Esta mañana me lo crucé en el canal a Benjamín Ávila, al director, y no lo sabía.
No lo sabía. Estaba con la nena que hace el papel de la nena que se enamora del muchacho que estuvo aquí, del nene que estuvo aquí en la película, en el programa. Bueno, yo me alegro muchísimo, muchísimo. Ahora bien, quiero aclarar algo que es fundamental aclararlo, fundamental. Esto no significa que la película esté elegida. Está elegida por nosotros, los argentinos, está elegida por la Academia Argentina. Ahora tiene que ir a Hollywood, a los Oscars, y ver si es aceptada. Cosa que puede ocurrir o no. Esto ya depende de mucha gente. Pero que vota. ¿cómo la percibís, Lilita? ¿Cómo? Lo de Lilita es terrible, porque si ustedes supieran, yo no voy a decirlo porque no quiero tener un juicio nuevo. Lo que yo pienso de Lilita, o sea, es más, ¿Cuántas películas prefiero extranjeras finalmente son elegidas? 28, depende del año, ¿no? Pero Depende por del eso, año. vos con tu profecía, Depende ¿cómo la sentís? No, es muy difícil porque... Hay que saber las otras. Mariana me hizo una pregunta fuera del aire, es tan buena mina que no me lo pregunta en el aire, que yo no sé responder. Acá hay solo 225 miembros. ¿Por qué Acá, en la academia por que eso, elige acá. Allá hay 5.000. Entonces ella me preguntó, ¿y por qué votaron tan pocos? La verdad que no lo sé, lo voy a averiguar porque es una muy buena pregunta. Ahora, en 5.000 miembros de la academia, que les va a llevar la película en un CD, que algunos la van a ver y muchos otros, a lo mejor, no sé si la ven, los 5.000. Es difícil saber qué es lo que va a pasar, así que eso no lo sabemos. No lo Es sé. que se apasiona y no para. No No, puedo cortarlo, Juanchi, porque es el oráculo. No, es sagrado. Es como el buey sagrado, Sí, ¿entendés? Es como imposible. Ya no respondo a esto porque sería largo. Es tan lindo escuchar. Hace mucho que no hace una profecía del fútbol. Porque ahora está en cine. Ahora hace profecía Pero de juega cine. Racing este Juega fin de Racing. semana. A lo mejor, ¿cómo te sentís? ¿Cómo vibrás? Pensalo todo el programa. Tenés el corte y después decís tu oráculo, tu profecía, en fin. En el bloque que viene, el debate que tenemos en el programa tiene que ver con la iglesia, un Estado con iglesia, un Estado laico. De eso vamos a estar hablando. No te vayas.